Saludos, bienvenidos a la puerta de Hulda, los caminos de los Anusil. Les habla Pilar y conmigo está Hola, ¿cómo están Daniel. todos? Aquí estamos celebrando, estamos de cumpleaños, ¿no? De celebración. Estamos celebrando la independencia de los Estados Unidos, el cumpleaños de la independencia, ¿no? Hoy 4 de julio se celebra, tomó lugar en el 4 de julio de 1776 y eso es lo que celebramos en este día. Bueno, pues estamos aquí, pues Daniel está bien. Aquí se celebra con muchos fuegos artificiales, picnic, lo que le dicen barbacoas, Sí, barbacoas, y la gente los pues asados y todo los eso. asados, sí, y la gente pues la piscina, el agua, la felicidad, se hacen paradas. Lamentablemente el día de hoy hubo una parada en Chicago donde terminó mal y terminó con un ataque. Sí, le mandamos, ¿verdad? Pues nuestras oraciones y nuestros sentimientos para esta gente que está afectada por eso. En el estado de Illinois. ¿Okay? Pero vamos a hablar un poquito en el tema de los Estados Unidos, la independencia y de lo que dicen la Constitución de los Estados Unidos, y también tenemos aquí la Declaración de la Independencia que se hizo antes. Varios importantes personajes de los Estados Unidos, correcto. Benjamin Franklin, John Adams, George Washington, mucha gente importante de los Estados Unidos que fueron la base para este evento histórico, ¿ok? Se reunieron ellos y decidieron declarar a Estados Unidos independiente mucho antes de la guerra. Esto era un Estado capital, de muerte. Esto era una traición a la corona de Inglaterra. Correcto. Y ellos decidieron hacerlo. Sí. Bueno, hubo muchos eventos que llevaron a este punto para que la gente dijera ya no más. Okay. Entonces estuvo el evento del té en Boston, cuando se tiraron el té de los barcos hacia el océano. Eso fue una revolución en contra de los impuestos que estaban colocando, terrible, que eran extremadamente altos, donde la gente se sentía ya oprimida. Exactamente. Y ya dijeron, ok, es suficiente, ya, no más. Da lleno. Da lleno. Entonces se empezaron a hacer, no fue una protesta, sino ya la gente se estaba rebelando. Ya las protestas que ya quedaron atrás, ya sería algo mucho más elevado. Ya las quejas y esto no funcionaba, entonces se levantó el movimiento, lo que le dicen en Estados Unidos el Tea Party, y el Tea Party, el grupo de té, ¿no? No sé cómo se dice. El partido del té. El partido del té, ¿no? ¿Por qué así? Pues porque ellos agarraron el té y lo tiraron por la borda de un barco, ¿ok? Y they refused, y eso fue terrible para Inglaterra. Que para la gente inglesa, el té es algo especial para cada día. Tienen lo que se llama the tea time, la hora del té. Y son varias horas durante el día donde ellos toman té. Entonces era bien especial y fue un ataque directo hacia los ingleses, el haber tirado el té. Sí, bueno, y entonces algo bien interesante que a mí me gusta, este tema lo vamos a unir a la Biblia, ¿no? Sí. A la Taná, ¿no? Y algo bien interesante es que en la Declaración de la Independencia, que fue hecha antes de que los patriotas hubieran ganado contra Inglaterra, ¿ok? Que eso era la pena de muerte por traición a la corona, ¿ok? Eso es interesante que en 1948 Ben Gurión declara a Israel como un estado independiente y el estado de Israel lo declara,
¿ok? La independencia, porque sale de Inglaterra, por cierto, también. Y él lo declara mucho antes de que las Naciones Unidas aceptaran a Israel como un país más, ¿no? Voy a pasar la declaración. Exacto. Y él decidió, no importando de lo que pensaran los países ajenos, o que Inglaterra puso un pie afuera y Ben-Gurión declarando, ¿ok? No importando lo que pasara, Israel nace en menos de un día, ¿ok? Y nace así, pum, de repente, y Ben-Gurión y el equipo de Ben-Gurión decide declarar a Israel un estado independiente, ¿ok? Eso es bien parecido a lo que pasó en 1976. No fue en el 76, pero antes, donde se declaró, se reúnen todas estas personas en Filadelfia, si no me equivoco, y entonces deciden hacer la declaración de la independencia. En 1776. Yo lo pongo bien ahora. Pero usted entiende, ¿verdad? Pues entonces, y lo declara. Vemos que este país, ¿ok? Tiene esa conexión con lo que pasó en 1948, ¿ok? Con Israel, ¿ok? Y esta gente que fundaron este país, ¿ok? Benjamin Franklin, George Washington, John Adams, Jefferson, toda esta gente que fundaron este país, ¿ok? Arriesgaron su vida porque ellos ir y declarar Estados Unidos como un estado independiente era pena de muerte, como dije anterior. ¿Tú quieres decir una cosa bien interesante para lo que pasó en la Declaración de Independencia fue que... No digas todavía porque quiero leer aquello. Todavía no. Okay. Hubieron varias partes de la Declaración de Independencia que fueron interpretaciones bíblicas. Fueron colocadas ahí. Pues claro, pero vamos a hablar de eso ahorita, porque queremos, para que ustedes entiendan, Estados Unidos, la gente de otros países, ¿no? Estados Unidos era un país que estaba era una colonia de Inglaterra. Correcto. ¿Ok? Inglaterra colonizó Estados Unidos, entonces todos los americanos, las personas que nacieron en Estados Unidos, ¿ok? No tenían los mismos derechos que tenía quizás un inglés, ¿ok? Y entonces la presión era bien grande, los taxes eran terribles y los impuestos eran terribles y entonces no se podía, no había patriotismo, ellos nacieron en Estados Unidos, en el mundo nuevo, ¿no? Como le dicen, y ellos no tenían los derechos y no tenían derecho a la tierra, ni la libertad, ni nada. Entonces, pues, se levanta este movimiento que se llama el movimiento patriótico, ¿no? Y entonces se levanta con un acto de no más, tenemos suficiente. Yo quiero que ustedes sepan que también en nuestros países, en Latinoamérica, ¿ok? Como decir Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, nos pasaba exactamente lo mismo. España vino y nos colonizó, declaró nuestra tierra como parte de España, una colonia, y nosotros los que éramos criollos, no sé cómo le decían los criollos, en tu país, ¿verdad? Los criollos, los que nacimos en Puerto Rico, nacieron en Colombia, pues no eran considerados ciudadanos españoles, de segunda clase, ¿ok? Teníamos que pagar taxes, nos trataban no teníamos los derechos que tenía un español. Pues era lo mismo que estaba pasando, o quizás hasta peor en Inglaterra, porque Inglaterra de verdad, España se llevó toda la plata, todo el oro, todo de nuestros países, ¿no? Sí. Pero en Inglaterra eso era como si fueran esclavos, porque ellos tenían que, cosechaban, hacían los tesis o hacían esto y tenían que mandar todo para Inglaterra, y se quedaban con una parte mínima, era como si fueran esclavos. La palabra esclavitud, cuando un país viene y coloniza al otro, que tú te hacen sentir de que no eres esclavo, pero realmente eres esclavo. ¿Ok? Dani, vamos a leer algo. Entonces,
vamos a tener una relación con respecto a lo que pasaba bíblicamente en los tiempos de Samuel. Okay. Tenemos primera de Samuel 8, que habla sobre Israel pidiendo por un rey. Ok, no estamos diciendo que lo que vamos a hablar ahora de la independencia de los Estados Unidos tiene que ver específicamente Estados Unidos pidiendo un rey, pero van a ver la relación pronto. ¿Ok? So, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y él, el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo, Abías. Y eran jueces en Beersheba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá, para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Hashem. Y dijo Hashem a Samuel: Oye la voz del pueblo, que todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Diciendo Hashem, no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oyes su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Necesitas que me dejas saber. Sí, sigue ¿Sí? tú. ¿Are you sure? Que estamos saliendo de una. Y refirió Samuel todas las palabras de Hashem al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrarán, o sea, los pondrá de soldados y ve para allá y los pondrá y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a su siervo. O sea, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Estos son taxes, ¿ok? Impuestos. Tomarán vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño y seréis su siervo, ¿ok? Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Hashem no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones. ¿Por qué quieren ser como todas las naciones? Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Hashem. Y Hashem dijo a Samuel: Oye su voz y pon un rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel
iros cada uno a vuestra ciudad, porque ya Hashem dijo que le va a colocar rey, porque no rechazaron a Samuel, rechazaron a Hashem, que era el que estaba gobernando sobre ellos, porque a Samuel todo se lo preguntaba a Hashem, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que acabamos de leer en la Biblia, el Tanaj, no es necesariamente lo que pasó en el 1776. Pero fue lo que provocó. Pero el haber tenido un rey donde los está sometiendo, donde los está oprimiendo, donde los está colocándoles impuestos que ya no pueden más. Sobre todo, y llevándose sus rebaños, llevándose sus niños. Ya tú no eres un ser humano con todos tus derechos a libertad, ¿no? Sino eres un siervo de la corona. Básicamente un sirviente, un esclavo. Entonces ya llegó al punto donde dijeron no más y empezaron estas rebeliones, y ahora empieza ya la declaración de independencia, donde poco después se escribe la constitución para qué derechos, cómo se dan los derechos, y donde se dice algo bien interesante, que todos somos creados iguales. Eso lo dice en la Declaración de Independencia. Dice así: nosotros mantenemos estas verdades para ser evidentes, que todo hombre es creado igual, y que han sido creados por su creador con determinados derechos que no se les pueden quitar. Con los derechos que no se le pueden quitar, exacto. Y estos son vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Pero son proveídos por el Creador, por Hashem. Así comienza la Constitución, y lo que queremos es cuando estaba hablando de los siervos, no vas a tener nada porque todo le pertenece al rey y todo esto. Eso me recuerda como algo en Davos, Switzerland, que hubo algo así, sí. No vas a tener nada, pero vas a ser feliz. Tú no vas no vas a tener casa, no vas a tener trabajo, no vas a tener absolutamente nada. No vas a depender del gobierno. Pero vas a ser feliz. Mira la mentalidad que nos quieren poner estos reyes, esta gente que se creen reyes, que quieren ser absolutos y ser por encima de ti, de mí, cuando tú y yo todos somos iguales. No importa el color de nuestra piel, no importa el lenguaje que hablamos. No, Dios nos creó todos iguales. Somos criaturas de Dios y con los derechos que son indudables de perseguir la libertad, ¿okay? La felicidad y todo lo que dice la declaración, ¿ok? ¿Tú querías decir algo? No. Para nosotros, perdóname. Cuando se llega al punto donde empezamos a clamar a Hashem, Hashem nos escucha. Nosotros, desgraciadamente, tenemos una historia donde perdemos el foco en Hashem y nos enfocamos en otras cosas, que nos dejamos llevar por el dinero, por los carros, por la fama, por el trabajo, mil y unas cosas, nos dejamos llevar. Pero cuando volvemos y decimos, bueno, un momento, y nos enfocamos de nuevo en Hashem y oramos y clamamos a Hashem, Hashem nos escucha y Hashem nos provee. Y nos arrepentimos, ¿no? Tenemos que arrepentirnos por lo que hemos hecho. Claro. Y el que Hashem nos escuche y hace que cosas como la declaración de la independencia de los Estados Unidos y de los países bolivarianos también, tenemos todos los países que fueron liberados por Simón Bolívar. Y todo eso fue una revolución que llevó por la opresión, por persecución, por impuestos,
por el sofoco que ya no se podía más. La esclavitud, ¿no? La esclavitud, donde te quitan la moral como ser humano y entonces tú te conviertes en un siervo de la corona, en una persona que no puede tomar ninguna decisión no, sin determinación. Es como que entonces con leyes injustas, si tú dices algo en contra de la corona, es paga de muerte y cosas así. Pero algo bien interesante nosotros entendemos que Dios hizo un pacto, un contrato con Israel. ¿Ok? Y ese contrato fue con Abraham, Isaac y Jacob. Correcto. Y de ahí surge la Torá cuando viene Moisés y todas esas cosas. Y nosotros entendemos ese contrato, ¿ok? Ese es un contrato que fue sellado, un pacto que fue sellado con Abraham, ¿ok? Y es un contrato increíble, ¿ok? Inquebrantable. Inquebrantable, Dios no lo puede quebrantar, ¿ok? Él no es humano para cambiar tampoco, ¿verdad? Pero entonces entendemos que Dios también hace pacto con otros pueblos y y bendice a otras países, naciones, ¿ok? Y las levanta con propósitos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que lo vemos con Ismael, que le dice, no te vaya a creer, este es hijo de Abraham. Y le da una bendición especial. Vemos como con Edom es Saúl, que era el hermano de Jacob, ¿ok? Y eso, también vemos como Jonás, Nínive, lo iban a destruir y eso, y Dios los rescata para atrás, ellos se arrepienten y ellos empiezan a hacer las cosas como deben de ser. Y porque, oye, algo bien importante que vemos es que cuando un pueblo, un país comienza a maltratar a la gente, a esclavizar a la gente, a hacerlos siervos, a ponerle tases. Esto incluye en reyes que hubieron reyes buenos y reyes malos en Israel, ¿ok? Y estos reyes que hicieron todo esto, hubo consecuencias personales de ellos, pero también consecuencias en el pueblo cuando el pueblo se calla y no se levanta y hace algo. Con la declaración de la independencia, para nosotros lo vemos como el pueblo de los Estados Unidos volviendo para el pacto con Dios, dejando al rey y aceptando al Dios. ¿Por qué? ¿Cómo empieza la declaración de la independencia? Sí, diciendo de que son estas verdades son evidentes. En toda la declaración está basada en la Biblia, en el Viejo Testamento, by the way. Sí. Pero en el mismo comienzo, el mismo comienzo de la Declaración de Independencia, puedo traducir al mismo tiempo, me disculpan. Cuando en el camino de los eventos humanos se convierte necesario para una gente el disolver las bandas políticas que las han conectado con uno al otro y asumir en los poderes de la tierra la separación y la igualdad en las cuales las leyes de la naturaleza y del Dios de esa naturaleza se les da. Un respeto decente a las opiniones de la humanidad requiere que ellos declaren las causas en las cuales se necesita esa separación.
La separación de las bandas políticas, o sea, de la opresión, de la persecución. Donde no vamos a permitir de que un partido político tome poder y esclavice al otro. Correcto. ¿Ok? Para que no haya una división. Entonces, la Constitución, lo que yo digo en esta Declaración de la Independencia y la Constitución de los Estados Unidos es como los americanos, los patriotas, decir, vamos a darle el poder de nuevo a Dios, primeramente, porque Dios nos los dio a nosotros. ¿Ok? Y entonces aquí comienza, we the people, United States. Nosotros, la gente de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos y la Declaración es como un contrato donde le entregamos nuevamente esta tierra en las manos de Hashem, donde declaramos que Hashem es la autoridad sobre nosotros y que Hashem nos otorgó estos derechos que son que no se pueden quitar. Que no se pueden quitar, que nacimos con ellos, fuimos creados por ellos y no se pueden quitar. Y entonces es como que decir, en el 1776, Estados Unidos quitó al rey y volvió a sus raíces. ¿Ok? De ser mandado por Dios, por Hashem y por we the people, nosotros la gente. Entonces crearon una constitución para que esto sea evidente y que no se cambie. Yo les voy a decir algo bien importante. Hoy en día esto es lo que nos quieren quitar, la Constitución. Todo el mundo está mirando a los Estados Unidos. Estados Unidos es un país bendecido. Bien bendecido. Por 250 años este país ha sido bendecido. Todo, cada día, cada hora. Toda la gente que ha venido a los Estados Unidos sale adelante. Toda la gente que ha venido a los Estados Unidos ve riqueza y tiene riqueza. Y no solamente riqueza física, pero también riqueza espiritual, riqueza mental. La libertad. La libertad no más. Esa es una riqueza que no tiene precio. La libertad que tenemos nosotros, ¿ok? Todo el mundo, todos los ojos están mirando a ver qué va a pasar. Entonces, este presidente que tenemos, ¿verdad? Le da con ir a países ajenos como España, un ejemplo, hablar de la Corte Suprema, ¿ok? La Corte Suprema es una corte que está, que lo que hace es determina qué es Constitución, qué es lo que está en la Constitución. Traes un caso y mira a ver si esos casos son derechos de tu Constitución. ¿Ok? Y por primera vez después de tantos años tuvimos ¿cómo es que se llama? Robbie Wade, que era donde la Constitución en 49 años atrás le dio derecho a la mujer a aborto constitucional, basado en mentiras. No está en la Constitución, en ningún lugar. Basado completamente en una historia, mentira, la historia. Se supo que era mentira, se tenía que arreglar, además de que no está, la Constitución de los Estados Unidos no dice que la mujer tiene derecho a un aborto. Y digo mujer porque somos las mujeres las que parimos, ¿ok? Tú sabes, científicamente hablando, ¿ok? La mujer es la que fuimos creadas para hacer eso. Si después se inventa algo y vamos a ver muchas cosas terribles, ¿ok? Pero científicamente yo soy una mujer, él es un hombre. Correcto. ¿Ok? Y así nos creó Dios. ¿Ok? La Constitución, después de 49 años, la Corte Suprema de los Estados Unidos declara que no es un derecho, constitucional. Eso es lo que y le da el poder ¿a quién? A la gente, a cada estado, para que la gente vote y decida. Pero ¿cómo le puede dar un derecho a alguien para que acabe una vida? En ninguna parte de la Constitución está ese derecho. Y es interesante porque si un asesino
mata a una mujer que está embarazada, se le carga por 2 asesinatos. En cualquier estado, eso pasa. Pero si la mamá lo termina, no. No. Entonces, ¿es vida o no es vida? ¿Ok? So, yo entiendo que hay grupos y hay gente y hay judíos y cristianos y esto que hablan de que Estados Unidos en los tiempos finales, antes que Mesías venga, se va a rebelar y Estados Unidos va a ser destruido, etcétera, etcétera. Yo entiendo todo esto, ¿ok? Yo no estoy diciendo que es cierto o falso, no, ese no es nuestro tema aquí. Pero lo que yo sí quiero decirte es que este país fue creado con un propósito, ¿ok? Y si hay algún tipo de destrucción, yo creo que esa destrucción va a ser hacia la gente que ha querido destruir este país, destruir este contrato, este pacto que hicieron los fundadores de esta nación, dándole el poder para atrás a Hashem, a Dios, y dándonos, we the people, el poder que Dios nos entregó a nosotros. ¿Ok? Y si hay una destrucción va a ser esa. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la Constitución de los Estados Unidos, enseñarle la historia, ¿ok? Y dejarnos de estupideces de que los fundadores de este país tenían esclavos. Yes. Y Jacob también. Y Abraham también. ¿Ok? Y posiblemente tus padres también. ¿Ok? Los esclavos siempre han existido, ¿ok? Hashem explica muy bien acerca de cuando un país toma otro país, etcétera, etcétera, y cómo deben de ser tratados, y la Constitución, los derechos que ellos tienen. Bueno, yo te voy a decir algo. Dice, en la misma Biblia tuvieron que añadir un párrafo porque el esclavo no quería irse, quería quedarse con su amo si eran israelíes. ¿Por qué? Porque la ley israelí, la constitución de la Biblia israelí, de Israel, te dice a ti que tú tienes que tratarlo con toda o mejor. Como si fuera un miembro de la familia. Miembro de la familia. ¿Ok? Y ellos no querían irse. Y entonces Dios dijo, ok, vamos a añadir entonces, porque se supone que se vayan, pues para que todo quede claro, vamos a añadir un párrafo. Si tú te quieres quedar, pues entonces únete aquí, unas cositas. Y él lo hacían. Abraham, Eliezer, el siervo de Abraham, Eliezer. Él no se fue, no se quería ir. Y él tenía tierra, tenía todo y podía irse, no se fue. Es verdad. Y vemos que la historia que vemos por medio del Tanaj, por medio de la Torá, la historia que vemos por medio de la historia de los países, ¿ok? Es el origen de cada país, es su esencia. El querer cambiar eso es querer cambiar la esencia. Entonces, cuando un país pierde su esencia, pierde su personalidad, su identidad, entonces la gente ya no. Entonces, lo que quiero decirles es que muchos cambios vienen por gente que quiere hacer daño, y las armas que tenemos nosotros para poder hacer esto es la oración, la determinación de tener nuestro foco en Hashem. No importa en qué país vivamos, porque esto ya viene a un nivel global. La oración, nuestro foco en Hashem, depender en Hashem y en Hashem solamente. ¿Ok? Y no se dejen llevarse ni mangonearse por otros que quieren cambiar la historia, quieren cambiarla hasta la Biblia, o decir que la Biblia es falsa, que no hay Dios. Cuidado con eso. Sí, vemos que eso está pasando mucho más, ¿verdad, Daniel? Y es bien peligroso. Entonces, el amor a tu país, a tu patria, tu cuna,
donde te vio crecer, nacer. Es bien importante, es bien importante amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. ¿Y tu prójimo quién es? Cualquier persona que esté al lado tuyo, tu vecino, tu amigo, tu doctor, tu pastor, tu rabino. Y entonces nos quieren quitar, si tú no tienes ese sentido de belong, de pertenencia, ¿ok? Que lo da cuando tú eres parte de un grupo, ¿ok? Como decir los americanos, los Estados Unidos, puertorriqueños. Entonces yo entro a un restaurante puertorriqueño y yo digo, mira, estoy en casa, ¿no? ¿Ok? Y yo me imagino que a ti te pasa también. Claro. Entonces, pues es bien importante de que tú te sientas que tú perteneces a algo para que puedas luchar por eso y puedas hacer leyes y mantener el país enfocado en la base por la cual el país fue creado. Este país fue creado en la Biblia, ¿ok? Y así lo dice la Constitución, ¿ok? Y así lo dice la Declaración de la Independencia. Entonces, tenemos que, cuando empiezan a quitar a Dios, vamos a ser patriotas, entonces quitan el patriotismo, empiezan a coger los libros y a quemarlos, a cancelar los libros o a cancelarte a ti porque tú dices algo que ellos no están de acuerdo y tú puedes causar confusión. Supuestamente. Ok, confusión. Eso es algo peligroso. Así hizo Hitler, así hizo Nimrod. Cualquier persona que se levanta y dice, no, mira, Abraham, bueno, los dioses no te pueden ayudar, entonces no hacen nada. Espérate, se levantó en contra y entonces Nimrod iba a matar quería matar a Abraham, ¿ok? Pero Hashem siempre guardó a Abraham, ¿ok? Así Hashem nos va a guardar a nosotros. Bien importante, enseñarle la Constitución de los Estados Unidos a tus hijos, enseñarle la historia y algo más que tú quieras decir. Pero no te olvides de enseñar la Biblia, Torah, Tanaj. ¿Ok? Y lo que sí les quiero pedir es mantenga a su país y a este gran país de los Estados Unidos en sus oraciones para que seamos bendecidos todos y podamos salir adelante y no ser oprimidos por esta agenda globalista. I'm proud to be in America. Where I know. Oh, at least I'm free. Free. Free en el eterno. Somos libres porque son los derechos, como dice la Constitución, que nos dio Hashem. Entonces, este país no dice que eres libre porque yo te estoy dando este derecho, el nuevo rey. No, este país dice que tú eres libre porque es uno de los derechos que te dio Hashem. ¿Ok? Happy birthday, feliz cumpleaños a los Estados Unidos de América. Y gracias por tenernos aquí hasta que Hashem diga, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, hasta la próxima.